la petición anterior, 2582, del proyecto de la línea de alta velocidad entre Madrid y Murcia. Creo que los peticionarios están en la sala. Les doy la bienvenida. Se trata también de la petición 19 sobre el tramo subterráneo de la línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Murcia. También están aquí presentes y les doy la palabra al señor Contreras Rivera y al peticionario o peticionaria que prefiere mantener su intimidad, y les doy 5 minutos a cada uno. Su anonimato. Buenos días, estimados miembros del Comité de Peticiones. Queremos agradecerles su mirada a nuestra región y a nuestra ciudad de Murcia, que son claves para cambiar las cosas. Durante los últimos 30 años hemos luchado para que la llegada del tren a nuestra ciudad fuera soterrada. Logramos un primer acuerdo en 1991, otro más en 1995 y en 2006 un convenio que obligaba a que llegase soterrado. Así se hizo la Declaración de Impacto Ambiental de 2009 y los primeros proyectos. El Gobierno, sin embargo, rescindió el proyecto de llegada soterrada para hacer llegar la alta velocidad en superficie contra los deseos de los vecinos. Ahora mismo nos encontramos con que, tras años de protestas y gracias a haberse aceptado esta petición, Adif y el Ministerio de Fomento han ampliado el soterramiento hasta un total de 1.100 metros. Ya solo faltan 6 kilómetros 700 metros para cumplir con la declaración de impacto ambiental. Esto supone, como señalaba al inicio, de un fraccionamiento de la obra que incumple las directivas europeas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado en repetidas ocasiones al Reino de España por la violación sistemática de la normativa comunitaria de evaluación ambiental, mediante el fraccionamiento de proyectos de construcción de vías ferroviarias de alta velocidad, vías urbanas y carreteras. Una situación igual a la que nos enfrentamos nosotros. Se da la circunstancia, además, que para nosotros resulta imposible solicitar una paralización de la obra por incumplimiento medioambiental. Por eso pedimos al fiscal de Medio Ambiente que, ante una agresión tan grande, presentara una demanda. Así lo hizo, y debido a la redacción de las leyes españolas, no se le reconoció legitimidad al fiscal. Es por ello que también estamos aquí, pues esto supone una clara vulneración de la legislación europea y, en especial, del Convenio de Aarhus, como hemos expuesto. Pero todo está en la documentación aportada y pueden leerlo. Aquí quiero presentarles mi situación y la de varios miles de vecinos. Yo vivo en una zona que queda fuera de ese soterramiento de 1.100 metros. Vivo en una zona que al día de hoy no tiene proyecto, pero sí un boletín que permite pasar el tren en superficie, obligándome a pasar por este paso a distinto nivel que aquí tiene. Este paso, que en los tiempos duros de la heroína era una trampa, un paso por el que jamás dejaría pasar a mi hija, un paso al que nos quieren castigar para traer un tren de alta velocidad que condena también a las cercanías que usan 4 millones de viajeros. Estos pasos los usamos miles de veces, nosotras, nuestros hijos, para ir al colegio, al centro de salud, al instituto, a la iglesia. Son nuestras hijas quienes tienen que volver solas por la noche, mientras dormimos inquietos hasta que el sonido de las llaves suenan en la puerta. Pónganse en nuestros zapatos. Hemos oído promesas desde que éramos jóvenes y hemos visto cómo éstas se han ido escapando, cómo éstas no se cumplen. Somos miles de personas las que no podemos pasar por estos pasos, que no se hicieron para minusválidos. Somos miles los que no queremos una ciudad dividida. Somos miles los que queremos un mundo mejor para nuestros hijos y, en algún caso, para nuestros nietos. Es por eso por lo que estamos aquí. Somos muchos los que creímos que el tren de alta velocidad llegaría soterrado así. Pero nos han mentido y lo van a traer así. Es por ello que les pedimos: no cierren la petición, hagan lo que tengan que hacer, incoen procedimiento,
muevan los hilos para que los fiscales tengan la capacidad de defender a los ciudadanos, para que exista una división de poderes, pero, por favor, no cierren la petición. Solo con su supervisión estaremos seguros de que las promesas del Gobierno de un tren soterrado se harán realidad algún día. Muchas gracias por su atención. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y ahora, representante de la Comisión. No. Tiene usted la palabra a la segunda peticionaria. 5 minutos. Estimados señores, muchas gracias por su atención. Son ya 30 años. Las canas que hoy peino fueron cabellos negros que quedaron atrás en el tiempo, como quedaron atrás viejos compañeros con los que comencé la lucha, como el padre Tornel, compañero del alma, que cayó derrotado por el cáncer sin poder ver nuestro sueño hecho realidad, el soterramiento de las vías del tren. 30 años llenos de promesas, todas incumplidas. Cuando en 2006 se firmó un pacto para la llegada del tren soterrado, creíamos haberlo logrado todo. La cosa no iba mal. En 2009 se aprobó la Declaración de Impacto Medioambiental. Se reformó el Plan de Ordenación Urbana. Pero en 2011 se aprobó un primer proyecto que fue rescindido en 2012 para hacer llegar el tren en superficie. Desde entonces estamos en la calle. Concentraciones todos los martes del año, manifestaciones frecuentes, hasta llegar a la manifestación más grande que ha vivido la región de Murcia. Hoy se cumplen 73 días ininterrumpidos entre las 20 y las 23 horas con miles de ciudadanos en las calles de Murcia, pero no ha sido suficiente. Por eso estamos aquí. Nos duele reconocerlo. Solo cuando Europa ha echado un ojo a nuestras cosas, el Estado español ha comenzado a actuar. Primero para soterrar 530 metros, después para soterrar 580 más, 1.100 metros de un total de 7.800 prometidos para los que al día de hoy no hay proyecto alguno, solo promesas para incumplir. Hemos denunciado esta ilegalidad en todas las instancias, ante el fiscal de Medio Ambiente que intentó parar la obra, pero se encontró con que la ley española no cumple las directivas europeas y no le reconocía legitimidad activa al fiscal de Medio Ambiente. Lo hemos denunciado aquí en el Parlamento Europeo y lo hicimos antes en el Ayuntamiento de Murcia, que realizó un estudio que reconocía la posible ilegalidad. Pero nada se ha hecho. Solo cuando hemos llegado hasta aquí denunciando incumplimientos, fraccionamiento de la obra. Ahora también falta de división de poderes en materia medioambiental. Solo entonces el Gobierno español ha comenzado a dar los primeros pasos. Por eso les pedimos que mantengan la petición abierta. Por favor, estudien lo que tengan que estudiar, incoen procedimientos, muevan todos los hilos para detener esta locura, para que esto no suceda en ningún otro lugar. El tren de alta velocidad está cada día más cerca de llegar en superficie. Con su llegada se construirá un muro. La ciudad quedará dividida en dos y nuestros barrios fuera de ellos. En la zona en la que yo vivo a día de hoy no contamos con proyectos, solo con promesas para no cumplir. La situación actual es un despropósito. El proyecto actual de llegada en superficie nada tiene que ver con el proyecto original de 2006. Los barrios van a quedar separados. Las familias que antes vivían tan solo a 5 minutos tendrán que coger el coche para verse. Los pasos a nivel propuestos son insuficientes e inseguros. Podemos entender que hay que hacer sacrificios, naturalmente, pero si estos fuesen para traer un tren soterrado, valdría la pena. Pero no es eso lo que pretenden. Pretenden traer un tren en superficie en contra de lo acordado. Hoy en Murcia decenas de miles de vecinos están mirando a Europa. No pueden estar aquí. Son barrios humildes, pero con dignidad. La dignidad que les predicaba el padre Tornel. Son familias enteras que no quieren verse separadas de la ciudad, que quieren participar del sueño que un día se les prometió. Son decenas de miles de personas que no quieren ver cómo sus hijos e hijas pasan por unos pasos a nivel y no quieren ver cómo se olvida lo que un día se les prometió.
pues ya se plantea oficialmente la continuidad de ese tren en superficie y eso supondrá el fin del sueño. Estamos cansados de que nos mientan, de que se vulnere la ley, de que no se cumpla lo acordado, de que no podamos participar. Estamos cansados, pero tenemos la esperanza de que este comité mantenga abierta nuestra petición para obligar al Estado español a cumplir de una vez las promesas con nuestra ciudad. Muchas gracias, señores eurodiputados. Muchísimas gracias. Y ahora doy la palabra al representante de la Comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esta petición tiene elementos muy diferentes. Sí, tiene que ver con la directiva EIA y está claro que esa directiva de 2009 hace referencia a los túneles en la ciudad de Murcia. En 2014 se señalaba que el proyecto se iba a modificar. En ese momento nos pusimos en contacto con las autoridades españolas diciéndoles que cuando se cambia de forma significativa un proyecto es necesario volver a hacer este EIA. Si el proyecto cambia, el EIA hay que actualizarlo. En ese momento, habíamos llegado ya a 2015, las autoridades españolas nos confirmaron que el EIA iba a seguir en vigor y que no querían modificar el proyecto ni infringir la ley. Esa era la situación. Lo que pasa es que escuchábamos otra vez aquí a los peticionarios, vamos a evaluar lo que ellos plantean. Y en una nueva comunicación plantearemos nuestras conclusiones a la Comisión y, si es necesario, nos volveremos a poner en contacto con las autoridades españolas. Mis colegas están en Madrid hoy. Hay una reunión. Se están ahora mismo reuniendo con las autoridades españolas. Así que vamos a evaluar estas nuevas alegaciones y nos volveremos a poner en contacto con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Ha llegado el momento de darles a ustedes la palabra. Rosa, es la que menos tiempo tiene. Usted empieza. Gracias a los peticionarios y a todos los presentes. Me disculpo porque tendré que salir antes de que acabe la petición porque tengo una obligación que no puedo eludir. Bien, yo, vista la posición de la Comisión, que está permanentemente en contacto con el Ministerio, también mantendría la petición abierta. Yo he hablado con el Ministerio antes de poder tener la reunión y el Ministerio de Fomento, y lo que me han trasladado es lo que ustedes saben, es el compromiso del Ministerio para que haya el soterramiento. Habrá un momento en que, como conviven y se traza y se ubica en la misma vertical las obras del AVE, las obras del soterramiento y el tren de cercanías, que se tiene que hacer, me ha dicho el Ministerio, un desvío provisional, pero que el compromiso era el soterramiento en todos los frentes. Sinceramente, creo que también el trabajo que ustedes han hecho ha contribuido a esto, pero a mí es que estuvo el ministro la semana pasada aquí, el ministro de Fomento, y el compromiso es el soterramiento sin ninguna duda, pero es verdad que hasta que lleguemos a todo este escenario pues habrá algunos momentos complicados porque todos se tendrán que hacer accesos provisionales hasta que todo esté soterrado. Me comentan que a partir del 10 de octubre hubo una mesa, me parece que ha tenido 2 reuniones, que es la Comisión Social del Soterramiento de Murcia, donde están todas las plataformas, están los sindicatos, el ayuntamiento, los empresarios, representantes sociales, colegios profesionales, y que es el foro más adecuado para poder estar pendiente de que todo va bien. El compromiso es, me comenta que la declaración de impacto ambiental del año 2009 sigue en vigor, aunque se han hecho por fases, porque con la crisis se intentó hacer fases en función del dinero que se tenía en cada fase, ¿no? Y para poderlo hacer realmente y para poder ser realistas. Entonces, lo que me comentan es que se ha empezado el 15 de noviembre ya la fase de Santiago el Mayor y Senda de los Garres,
Por lo tanto, se han iniciado ya el 15 de noviembre, hace unos días, estas obras de soterramiento que conducirán, como les he dicho, al desvío provisional y a la pantalla acústica, y que para primavera ya se licitan las obras del soterramiento de la estación y de Barrio Mar, y que todo esto pues en consonancia con intentar que la calidad de vida sea como toca. En cualquier caso, mi posición es: yo tengo plena confianza en la palabra del ministro, en el compromiso del ministro y también de la mesa que se ha creado para que se haga el soterramiento, que se haga bien. Pero, en cualquier caso, como está en permanente contacto y permanente diálogo la Comisión con el Gobierno de España y el Gobierno de Murcia, pues mantener la petición abierta hasta que la Comisión nos dé pues, los resultados de estas negociaciones. Pero, en cualquier caso, tengo fe en que llegará a buen puerto la petición suya y la respuesta del Gobierno de España. Muchas gracias. Gracias. Beatriz tiene la palabra. Muchas gracias, Cecilia. Quiero dar las gracias y la bienvenida a los peticionarios que están aquí con esta larga historia que lleva desde principio de siglo aquí, ¿no? Desde que se empezó a hablar del AVE para esta región en España, y de un proyecto que en origen era la llegada de un AVE soterrado a Murcia. Es decir, no el soterramiento de un AVE que se construyera, era la llegada de un AVE soterrado, y en ese planteamiento fue como se enfrentó el proyecto, ¿no? Luego resultó que cuando había que empezar no había dinero para que llegara soterrado, y el Gobierno en aquel momento a cargo dijo que no se podía hacer. Entonces, más allá de lo que ha pasado después y más allá de los cambios o no, a mí lo que me preocupa, sobre todo, aunque me tranquiliza un poco lo que ha dicho el representante de la Comisión, es que estemos hablando de un proyecto que en su momento tenía unas características, que en función de ese proyecto, de esa construcción de un AVE sobre una vía que ya estaba, no olvidemos, no es que de repente aparezca un AVE en medio de Murcia, es una vía que ya está y sobre ella va a haber un nuevo servicio. A mí lo que me preocupa es si ese proyecto que se aprobó fue el que dio lugar a una evaluación de impacto ambiental favorable y después los ciudadanos y muchas instancias dicen que eso se ha cambiado, se está cambiando o está en proceso de cambiarse, y la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados, tiene que fiarse, por supuesto, de lo que le dicen las autoridades españolas, pero si hay tal cantidad de información, tendrá que ir, digo yo, tendrá que ir y ver in situ si esas obras o ese inicio de obras se está produciendo. Por lo tanto, como dice el representante de la Comisión, y me alegra, que van a hacer una nueva comunicación a los peticionarios, y decía si es necesario comunicarse con las autoridades españolas. Es necesario seguro. Es necesario seguro comunicarse, y si están allí, con más razón. Si están hoy en Madrid, a mí me gustaría que se desplazaran a Murcia, simplemente, y lo vieran para tener el juicio suficiente como para hacer esa comunicación y dar una respuesta adecuada a los peticionarios y a esta comisión de peticiones, con esa documentación y esos argumentos que justifiquen y que no hemos visto hasta ahora. Esos que decían ustedes que el Gobierno les había aportado para garantizar que todo seguía en marcha. Por lo tanto, claro que la comisión, esta comisión, yo creo, yo como miembro del Grupo Liberal, creo que debe seguir abierta, sin ninguna duda, hasta que se resuelva. Y sí que creo que el mandato tiene que ser que la Comisión Europea revise in situ y aporte las garantías suficientes, certifique que el proyecto original es el que da lugar a una evaluación de impacto ambiental favorable, y si no, que lo cambie e inicie el procedimiento de infracción o de suspensión en términos de la precaución debida para con este proyecto. Gracias. Thank you, Beatriz. Gracias, Beatriz. Señora Albiol. Gracias. Bueno, yo en primer lugar, por supuesto, dar la bienvenida a los peticionarios, y quería destacar esos 73 días de movilizaciones de miles de vecinos y vecinas en las calles reclamando sus derechos y diciendo, al fin y al cabo, que no quieren una barrera que divida a la ciudad, una barrera peligrosa y una barrera que, además, se pone impedimentos a las personas con discapacidad física que puedan tener problemas de movilidad. Y yo destacaría dos cuestiones. La primera, que se ha comentado ya aquí, que el proyecto ha cambiado y que el tren de alta velocidad va a llegar en superficie a Murcia, y no soterrado, sino que va a llegar en superficie. Y, por tanto,
La segunda cuestión, que además yo creo que es la que más tiene que ver con la legislación europea, es que la declaración de impacto ambiental se hizo sobre un proyecto que ha cambiado y, por tanto, que es una declaración de impacto ambiental incompleta, fraccionada y desactualizada. Fraccionada porque se fraccionó el proyecto en subtramos para evitar hacer una evaluación de impacto ambiental global, y desactualizada porque el proyecto, insisto, ha cambiado y no contempla el nuevo proyecto, la llegada del AVE, del tren de alta velocidad en superficie a Murcia, y, por tanto, también una declaración incompleta. Y yo entiendo que esto no está acorde con la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental que nosotras, ¿no?, y sobre todo la Comisión, tiene que velar porque se cumpla. Esto lo hemos visto ya en más ocasiones con cuestiones de urbanismo, de grandes infraestructuras en el Estado español, esta práctica de fraccionar las declaraciones o de hacer declaraciones que luego cambian el proyecto pero no cambian la declaración. Y, por tanto, bueno, yo aquí simplemente creo que hay que ver cuál es la respuesta que recibe la Comisión Europea, que la Comisión Europea, como ya se señalaba, bueno, pues que haga todas las investigaciones oportunas para ver si es adecuada o no es adecuada esa declaración, si el proyecto ha cambiado, si tienen que hacer una nueva declaración o si hay que paralizar, que yo creo que sería lo lógico, esta cuestión hasta que se aclare. Y, en segundo lugar, y también un poco dependiendo de esa respuesta, bueno, pues que la Comisión de Peticiones podamos ponernos en contacto con el Ministerio de Fomento también para que aclare la situación y para mostrarles la preocupación por esta barrera, insisto, que va a dividir la ciudad. Gracias. Thank you very much. Mr. Marcellesi. Señor Marcellesi. Gracias, presidenta, y muchas gracias a los peticionarios y peticionarias que han venido hasta Bruselas para presentar esta petición. Desde luego, yo puedo dar fe de que es complicado vivir una ciudad separada por una vía de ferrocarril. Ahí estuve en Murcia con la plataforma para constatar in situ cómo están las cosas. Y es verdad que ahora mismo pues tenemos a 50.000 ciudadanos del sur de la ciudad que no se pueden, que se quedan aislados del centro de la ciudad y los servicios básicos conectados de forma peatonal solamente por un único paso a nivel, lo cual os puede imaginar, así como colegas, lo complicado que es vivir en esa situación. Y con el proyecto actual que tenemos, pues también tenemos muchas dudas. Es verdad que el Gobierno español contestó que no había cambiado su declaración de impacto ambiental desde el 2009 porque es el mismo proyecto. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que, además de esto, pues tenemos otro proyecto que tener durante 2, 3 o 4 años, el tiempo que dure las obras, pues una vía paralela donde habría pues el AVE en superficie, lo cual eso supone pues cambiar la declaración de impacto ambiental del 2009. Por tanto, es normal y me parece bien que la Comisión Europea vuelva hacia el Ministerio de Fomento, hacia el Gobierno español, para pedir más explicaciones sobre esta falta de declaración de impacto ambiental para esta vía paralela que va a durar el tiempo, se supone, de las obras. Porque, desde luego, si tenemos unas obras durante unos cuantos años, durante las obras para el soterramiento, pues tenemos que ver todos los impactos que esto puede crear, que son varios impactos sociales, ambientales, sobre todo en torno a la desarticulación de la movilidad en la ciudad, el efecto directo del ruido también, la salud, la contaminación para los habitantes y también el impacto sobre la fauna urbana. Son impactos, claro, que tiene que ver en la Comisión Europea. También me preocupa lo que han comentado los peticionarios sobre el convenio de Aarhus, ¿no? Es que ellos han ido ante el fiscal medioambiental y no han tenido respuesta, porque aquí parece que podemos tener un problema en comparación con las directivas europeas, y me gustaría que la Comisión Europea también preguntara al Gobierno español en torno a lo ocurrido con el fiscal medioambiental y si eso cumple con el convenio de Aarhus. También entiendo perfectamente los miedos que pueden tener los peticionarios y peticionarias, porque no es la primera vez que se hacen promesas que no se cumplen. Por ejemplo, pues en Valladolid también había una promesa de soterrar al AVE y hoy en día pues el AVE es definitivo
subsuelo y es totalmente no subterráneo, es en superficie. Por tanto, ahí estamos acostumbrados a más problemas en España de este tipo, como el fraccionamiento que se ha comentado antes, que no es la primera vez que lo comentamos en este comité de peticiones. Por ejemplo, con Doñana, os acordaréis también que hablamos también del fraccionamiento practicado por el Gobierno español y por eso me gustaría también que la Comisión Europea volviera sobre esta cuestión. También apoyo la propuesta de la compañera de mandar in situ pues, a la Comisión Europea para preguntar y ver directamente lo que está pasando, porque yo creo que cuando se ve pues se entiende mucho mejor realmente lo que supone una barrera física dentro de la ciudad que separa a miles y miles y miles de ciudadanos. Por tanto, pues mi apoyo a mantener abierta esta petición hasta que se resuelva de forma correcta por parte de la Comisión de Gobierno español. Muchas gracias y gracias a los peticionarios. Thank you, Mrs. Muchísimas gracias, señora Belina. Muchas gracias. Gracias a los peticionarios, gracias a su lucha. Y, desde luego, como bien decía mi compañero ahora, hay una tendencia en esta comisión que se repite una y otra vez y lo vemos, tanto con el Gobierno central en España como con los distintos gobiernos regionales y autoridades regionales. Y también estamos empezando a verlo como práctica normal en otros proyectos de otros países. Y es el fraccionamiento, efectivamente, de los estudios de impacto ambiental, el truco y la trampa para sacar adelante proyectos que de otra manera no serían aceptados. Y yo creo que la Comisión debe de empezar a tomar nota, porque esto es una práctica que viene resultando ya muy habitual y se debería de tomar medidas desde la Unión Europea y desde la Comisión. Como os decía Florence ahora, efectivamente, acabamos de verlo con Doñana, pero acabamos de verlo en un montón de proyectos. La Comisión Europea, la respuesta que había dado anteriormente, alegaba que como se soterraba un tramo de la línea ya sería suficiente y lanzaba balones fuera. Y esto es lo que no puede hacer la Comisión Europea, cuando está muy claro que hay problemas persistentes tanto a nivel acústico como paisajístico como de movilidad, como es dividir los barrios y las ciudades. Y hay otra vez quejas, y esto también es constante, sobre la vulneración del acceso a la información pública de proyectos medioambientales del Convenio de Aarhus. Señores de la Comisión, se está violando de continuo por parte de los gobiernos. Tomen ustedes medidas. Y además me gustaría, pues eso, recordar, como han hecho los peticionarios, que esta última manifestación de más de 50.000 personas a favor del soterramiento, la respuesta que ha recibido, como otras veces en mi país, es la de la fuerza policial, palos y golpes cuando están defendiendo sus derechos, y esa es la manera en que el Gobierno les responde. Yo creo que esto debería hacer pensar al Ministerio de Fomento y también al Gobierno de Murcia que hay un rechazo popular a estas medidas y que se va a dividir efectivamente físicamente barrios enteros. En cuanto a lo que decía mi compañera del Partido Popular, muy bien, el ministro puede haber dicho muchas cosas y haber prometido que esto va a ser un soterramiento. Yo recuerdo las palabras del ministro cuando apoyó, y además con una moción siendo alcalde de Santander, la Comisión de Investigación del Albia, del accidente, y cuando llegó al Ministerio tuvo la opinión completamente contraria de no hacer esa comisión y de cerrarla. Por lo tanto, las palabras no valen, y sobre todo cuando se ha demostrado que no se tiene, como es el caso del ministro. Por lo tanto, yo espero que esta petición se mantenga abierta, que se visite, por favor, por parte de la Comisión las cosas en directo. Son muy distintas sobre el terreno a los despachos, y que la Comisión vuelva a emitir un informe y que se vuelva a debatir esto cuando tengamos toda la información. Muchas gracias. Thank you, Soledad. Muchísimas gracias, Soledad. Bienvenida una vez más a la comisión. Hace mucho que no te veo. Gracias, presidenta. Pues sí. Bueno, yo quiero comenzar, por supuesto, dándole las gracias a los peticionarios que han traído. Y esa manifestación tan multitudinaria pone de manifiesto lo importante que es para Murcia este tema. Y además, escuchando a la comisión, tengo claro que además se le ha dado hoy aquí claramente la razón. Se le ha dado la razón de que las cosas se están haciendo mal. Doblemente. Desde el punto de vista técnico se está haciendo mal
pero también de cómo se ha hecho, cómo se ha llegado aquí. Se ha llegado, al fin y al cabo, buscando subterfugio de espaldas a una ciudad que tiene muy claro cómo quiere que llegue y cómo debe de llegar el AVE a su ciudad. Por lo tanto, doblemente mal y, al fin y al cabo, un tirón de orejas, cuanto menos, por supuesto, para los gobernantes que tienen la responsabilidad en estos momentos, pero en realidad a todos los políticos que a veces hacemos cosas en ese sentido. Yo creo que esto es un tirón de orejas, cuando menos, por parte de la ciudadanía de Murcia, que nos dice claramente que así no se pueden hacer las cosas. Para Murcia es irrenunciable el soterramiento y la llegada del AVE. Yo creo que tenemos que partir de esa premisa y, a partir de ahí, buscar las soluciones que consideremos que son las que hay que poner sobre la mesa. Es cierto, en España hemos hecho una inversión muy importante de llegada del AVE y de las infraestructuras a gran parte del territorio, pero todavía tenemos zonas, sobre todo aquellas más periféricas, donde pues no han llegado, y probablemente la situación presupuestaria y otras cosas nos hagan muchas veces ser cicateros, o cuanto menos no tener, digamos, la necesaria voluntad para que las cosas sean como deben, es decir, garantizando esa necesaria cohesión territorial. Murcia es una zona del sureste de España y tiene que ser conectada, tiene que ser bien conectada con el resto de España, como otras zonas también del sureste de España, y yo creo que es irrenunciable para Murcia y para todos sus ciudadanos este proyecto, y en las condiciones que ellos quieren, porque son las únicas que realmente son adecuadas para una ciudad que no puede permitir, obviamente, en este siglo XXI, que de nuevo la corte un tren, porque entonces no sería la llegada del tren, sería el corte de una ciudad. Por lo tanto, como aquí se ha pedido, que la Comisión haga ese seguimiento, sobre todo porque, escuchándola, tiene claro que haya habido un incumplimiento por parte de las autoridades españolas, y eso significa que la Comisión tiene que hacer un trabajo de seguimiento exhaustivo, y no sé si tendrá que llegar a sancionar. Yo no quiero que se sancione, yo lo que quiero es que realmente Murcia tenga el AVE y soterrado. Y lo que sí le pediría, que la Comisión nos enviase un informe en 6 meses diciéndonos cuáles han sido los resultados de esas conversaciones con las autoridades españolas, con las que dice que están en estos momentos en contacto, y realmente si ha habido ese cambio necesario del proyecto y de la actitud en este momento por parte del Gobierno. Por lo tanto, pediría esa comunicación con la Comisión de Peticiones para que los peticionarios realmente vean que somos útiles, que han sido escuchados y, por supuesto, que van a tener la solución que ellos necesitan y que buscan. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Bueno, pues ha llegado el momento de volver a dar la palabra a los peticionarios. Oh, sorry. Perdón, no le había visto. Maite, please. Maite, adelante. Muchas gracias, presidenta. No hemos venido aquí tantos diputados de tantas fuerzas políticas por capricho. Es porque conocemos nuestro país y conocemos la política de nuestro país. Y sabemos que hoy, ejerciendo ese derecho de petición que ejercen los vecinos de Murcia, están utilizando una de las herramientas para que las buenas palabras, que también hemos oído hoy, no se las lleve el viento. Las garantías de que esas palabras y esos foros no se conviertan en una distracción de la opinión pública las tiene el tener abierta esta petición, y que la Comisión Europea, además del trabajo que va a desarrollar hoy en España, lo conozca incluso in situ. Algunos de nosotros ya les han dicho, acérquense a Murcia, los que llevamos años viendo la herida de la ciudad y viendo en qué se puede convertir, podemos decirles que todo lo que han comentado los vecinos es un testimonio fiel de la situación de vulneración de directivas, por una parte, de escamotear algunas de las obligaciones legales y de la circunstancia terrible de lo que puede significar con respecto a los más humildes, porque ellos son gente digna y muy pudorosa. No han contado todo lo que esto significa en los barrios más humildes y con respecto a los más vulnerables de la ciudad. Y esto es un verdadero escándalo. Han llegado cargados de razones y necesitan que les protejamos. Por eso hemos venido tantos de nosotros aquí, y por eso les pedimos que mantengan la petición abierta y que la Comisión vele y garantice todos los derechos de estos ciudadanos que llevan años intentando que mejore la situación de conectividad, y que podría quedar muchísimo peor si no la seguimos hasta el final, hasta que el soterramiento ocurra. Muchísimas gracias. Mrs. Ayala Sender. Señora Ayala Sender, adelante, bienvenida
De vuelta. Thank you, Mrs. Chair. Yeah. Lo siento, estaba en una reunión con temas de energía para el Mediterráneo y he tenido que venir desde muy lejos. Sí, bueno, pero en primer lugar, como hicimos ayer, pues dar la bienvenida a los peticionarios. Ya tuve ocasión de encontrarme con ellos y de escuchar sus reivindicaciones absolutamente apropiadas y no solamente apropiadas, sino que incluso en el tiempo posterior ha habido algunos elementos de cambio a nivel europeo. Es decir, que ellos con su petición han conseguido también mover algunas de las cosas que tenían que, haber estado previstas previamente. Y es que cuando se pone en marcha una obra pública para una infraestructura de transporte, como es el caso del tren de alta velocidad, o cualquier otra infraestructura que además va, dentro de lo que son los corredores euromediterráneos, es decir, que está dentro de las redes transeuropeas y, por lo tanto, responde a una prioridad europea. Falta y hemos echado siempre en falta, y se ha visto ahora con el tema del túnel del Rasta, pero también lo tuvimos con el tema del tren de Granada, que hace 2 años que en aras de tener el AVE no tienen ni siquiera el convencional, lo perdieron también, pues la necesidad de que cada una de estas grandes infraestructuras que se ponen en marcha prevea también no solamente la consulta popular, la consulta de la sociedad civil, de la población afectada, lo más amplia posible, pero también que prevea desde la propia Unión Europea el impacto, de qué manera paliar el impacto que va a tener la obra como tal. Es decir, que durante unos meses, ya digo, en el caso de Granada años, en el caso de Murcia también para ello, que se tenga en cuenta de qué manera está afectando la puesta en marcha de esas infraestructuras a la vida cotidiana y de qué manera puede afectarlo incluso en el futuro con cada uno de los cambios. Y, por lo tanto, en el caso de la decisión del soterramiento, que era una decisión bien tomada y que además es una obra, por así decirlo, pionera en el sentido de que aunque está, la de Cataluña y la de Gerona, pero en ellas ha habido algunos problemas y, por lo tanto, es importante que en el caso de Murcia se haga bien, pues la necesidad de haber previsto y de tener previsto que en cada fase tenía que haber no solamente una consulta y una explicación y la capacidad de la población de expresarse, sino además también de tener en cuenta el impacto y de qué manera paliarlo. En segunda parte, la semana pasada estuvo el ministro en Estrasburgo, se habló de este tema precisamente en la reunión que tuvimos con él y él hizo ya, por lo tanto, felicito también a los peticionarios, porque siempre los movimientos cuando llegan aquí, que son unos meses más tarde, cuando se ponen en marcha, por lo menos que haya, ahí sí que empieza a haber movimientos en el otro lado, aunque no sean suficientes ni suficientemente en el calendario que queremos, pero sí que hay, ha habido una sensibilización por parte del Ministerio y concretamente del Ministro y, por lo tanto, yo creo que compete a la petición mantenerse abierta precisamente para que en la consulta que haga la Comisión con el Ministerio de Fomento tengamos por escrito y, además, en contestación a la Unión Europea, es decir, teniendo que ser de verdad las cosas que nos digan, en qué posición y en qué momento, con calendario y cambios en el proyecto estamos para poder, por lo tanto, tomar una segunda decisión en esta comisión de peticiones. Así que les agradezco enormemente sus palabras. Desde luego han conseguido mover, a nivel de Unión Europea y esperamos que algo en la buena dirección en el caso del Ministerio de Fomento, pero ante todo creo que debemos seguir manteniendo la presión, como usted muy bien sabe hacer, señora presidenta, y por lo tanto exigir que la Comisión consulte y obtenga las respuestas de fomento que a menudo en nuestro país no conseguimos. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y ahora sí volvemos a dar la palabra a los peticionarios para poder acabar el debate. Les doy 2 minutos. Han habido alusiones a la necesidad del
soterramiento y de la llegada del AVE. No lo ponemos en cuestión. Que nadie piense que nosotros estamos luchando por que no llegue el AVE a Murcia. No sería cierto quien lo afirmara así. Pero tenemos que hacer compatible una cosa y otra. Y, desde luego, es prioritario el soterramiento a la llegada del AVE. Cuando nosotros empezamos hace 30 años a luchar por ello, el AVE no estaba en el horizonte. Se trataba de superar una llaga que divide la ciudad con AVE o sin AVE, con alta velocidad o sin ella. Después interfirió el AVE y nosotros no estamos en contra de que llegue el AVE, pero ha de ser soterrado como se convino en 2006. Y, sin embargo, en este momento se quiere traer en superficie de una manera forzada y sin sentido, porque la obra en superficie que se va a hacer tiene que ser para coger las circulaciones actuales. El que venga en superficie sin declaración de impacto ambiental tiene un impacto mucho más fuerte, porque es una línea electrificada con una impermeabilidad total y con un muro que separará y partirá la ciudad de manera definitiva. Y luego yo tengo documentación que puedo aportarles. Ha habido intentos de paralizar, evidentemente, proyectos. Yo me he referido en mi exposición como en 2011 hubo un proyecto que se paralizó en 2012, pero también ocurrió en 2013 y 2014. Un proyecto, tengo delante la documentación, un proyecto que fue iniciado y adjudicado a una empresa, unos meses más tarde fue liquidada y fue retirada la propuesta de redacción de nuevo proyecto. Hablo de noviembre de 2014. Estas maniobras de sí y no, de vaivén, de vamos pero luego detenemos, es lo que hace sospechar a los vecinos que en esta ocasión tampoco es una propuesta seria, y una vez que esté el AVE en superficie se volverá a paralizar la obra de soterramiento, que es para nosotros la prioritaria. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y quiero felicitarles desde ya por su tarea, porque empezaron a trabajar en esto hace 30 años y han conseguido ponerlo aquí sobre el tapete en todo el ámbito político, en España, Europa. Así que muchísimas gracias por su lucha y por esa pasión. Una pasión con la que han estado luchando de forma muy clara. Bueno, ha llegado el momento de acabar. La decisión es que sigue abierta la petición. Vamos a enviar una carta al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Fomento, señalando distintas cosas. En primer lugar, la falta de una evaluación de impacto medioambiental actualizada que habría que adaptar teniendo en cuenta el nuevo proyecto. Además, necesitamos que haya un cumplimiento del convenio ARUS, como se ha comentado ya, y por último, un compromiso claro de que este proyecto va a ser un proyecto soterrado. La única opción es soterramiento. Nos tenemos que asegurar de que así sea. Necesitamos que la Comisión actualice la información sobre este contexto. Creo que están ustedes en conversaciones con el Ministerio y bueno, ya nos comentarán cuál es el resultado de ese debate con las autoridades españolas. Muy bien, pues esto es lo que podemos hacer en este caso. También podemos enviarlo a la Comisión Transporte a título informativo para que sepan que esto está ocurriendo. Muy bien, eso es lo que podemos hacer. ¿Les parece bien? Todo el mundo asiente. Así que bien. Y quiero decir a los peticionarios que no siempre es tan fácil que aquí en esta comisión esté todo el mundo de acuerdo, pero en este caso tenemos aquí a los colegas españoles de distintos grupos que por una vez están de acuerdo. Es un placer, es un placer. Así que muchísimas gracias por haber venido, gracias por su compromiso para incluir este proyecto aquí en esta comisión sobre la región de Murcia, esa hermosa región española. Bien, viaje de vuelta y gracias una vez más. Muchas gracias, muchas gracias.